Mucha gente, digamos, se preocupa mucho por el nivel de inglés que tienen, ¿no? Porque claro, es importante. ¿Qué tan vital crees que es el nivel de inglés a la hora de emigrar a Irlanda en este caso? Es que nos robaron el coche. Ostras. ¿Qué barrio era el antiguo? Pues era este. A ver. ¿Qué red flags así por encima ves, detectas en un currículum, ¿sabes? En plan... Hola YouTube, mi nombre es Marc, bienvenidos al canal y en este vídeo me acompaña una auténtica profesional con mucha experiencia aquí en Irlanda, Andrea Margón, y también creadora de contenido, youtuber, bienvenida. Hola Marc, muchas gracias por la invitación. Y en este vídeo pues vamos a hablar, ya que tenemos a Andrea, pues de temas de la economía de Irlanda, esta economía más liberal, para poder entender, ¿no? Las personas que no entendemos tanto de economía, por ejemplo yo, pues... Me parece bien que Andrea nos cuente más. Hablaremos también de, por ejemplo, tema pensiones, de currículums, red flags en los currículums. Andrea ha trabajado en recursos humanos mucho tiempo, entonces ha visto muchos currículums, ha formado parte de muchos procesos de selección y entonces pues ella entiende del tema. ¿No? Sí. Y después también le quiero proponer otra propuesta de vídeo, pero que en este caso necesitamos de vuestra ayuda, en este caso, ¿sabes? Porque... os la voy a plantear en la mitad del vídeo, así que quédate hasta la mitad o hasta el final mejor. Necesitamos de tu participación y a veces cuando necesitamos de tu participación a veces cuesta que la gente se preste, ¿no? Pero tiene que ver con el tema de los currículums. Andrea todavía no lo sabe, quizá no le parece interesante la idea, pero... Sorpresa. Pero ahora lo veremos. Así que Andrea, si quieres presentarte un poco primero. Vale, pues bueno, como ha dicho Marc, yo me llamo Andrea, soy asturiana y llevo en Dublín 8 años y pico. Estudié psicología y en cuanto acabé la carrera pues me di cuenta de que Asturias no es, digamos, un paraíso de las oportunidades laborales y me fui a Barcelona, con el que ahora es mi marido, y después de 5 años en Barcelona decidimos mudarnos aquí a Dublín y eso fue 2014. Y aquí estamos. Hasta 2018 trabajé en selección de personal y luego me moví a formación, que es donde sigo hoy en día. Son 8 años en Irlanda, así que también Andrea pues seguramente nos va a contar un poco pues más de experiencia personal laboral aquí en Irlanda, cómo le fue a ella. Y empezamos por precisamente uno de los temas que tocas mucho en tus vídeos, ¿no? El tema de la economía más liberal, ¿no? ¿Qué significa que Irlanda tenga una economía más liberal? Pues bueno, Irlanda es el tercer país en el ranking del índice de libertad económica. Hay mucha gente que discute ese ranking, pero bueno, sí que creo que es una buena referencia, ¿no? Y cuando hablamos de que una economía es libre, no solamente es el 12,5% de impuesto de sociedades, que yo creo que es lo que todo el mundo piensa, sino que son cosas como la seguridad jurídica, por ejemplo, el respeto a la propiedad, súper importante, porque lógicamente si yo no creo que la propiedad de lo que haga o adquiera se va a respetar, pues no hago inversiones importantes. Podemos pensar en un país en el que el gobierno pueda fácilmente decir esto lo... ¿cómo se dice? Expropiar. Vale. Cuando el gobierno dice, esto lo expropio, pues imagínate, no vas a invertir millones en hacer una fábrica para que te la expropien. Pues eso aquí se respeta mucho, como en todos los países de Europa en realidad. También el respeto a los contratos, la eficiencia de los jueces, la eficiencia de la justicia y luego la integridad del gobierno. En Irlanda, bueno, yo no sé lo que tú lees la prensa, la corrupción no es algo que en general esté muy presente aquí. Recuerdo una vez, por ejemplo, que hubo como un escándalo porque se supone que al primer ministro de aquí, a Leo Varadkar, le invitaron a tomar algo cuando fue a un concierto, ¿no? Y recuerdo al hombre diciendo, no, que yo pagué por mis bebidas. Imaginemos comparando eso con lo que tenemos en España. Ha habido algún caso de corrupción, pero no es muy, digamos, notorio. Otra cosa importante de cara a evaluar cómo de libre es una economía es el tamaño del Estado, el tamaño del gasto público. El porcentaje del PIB que el gobierno gestiona, es decir, de todo lo que producimos entre todos, lo que el Estado extrae en impuestos para gestionar, eso es, digamos, el porcentaje de gasto público. En Irlanda es mucho más bajo que en España. En España estamos en algo más del 40% y aquí se gasta creo que alrededor de un 26% del PIB, que es lo que gasta el gobierno. Y claro, ese dinero que el gobierno no extrae en impuestos no está en una caja fuerte de alguien. Ese dinero se usa, por supuesto, para consumo, pero también para invertir, para crear oportunidades laborales para todos, ¿no? Y luego también, he dicho antes, por supuesto, el impuesto de sociedades, no le quiero quitar importancia, hay muchas empresas que están aquí por eso. La eficiencia regulatoria, son como muchas cosas, ¿no? Aunque nosotros solo pensamos en los impuestos.
Sí, ¿no? Es la excusa más fácil de usar, ¿no? En plan, el impuesto este más bajo, que estuvieron hablando de que quizá lo subirían, ¿no? Sí, porque claro, hay países, Francia creo que es uno de los principales, que consideran que este impuesto que tiene Irlanda es, entre comillas, competencia desleal. Entonces se están empujando porque todos los países de la OCDE tengan un mínimo de un 15%. Irlanda se resistió mucho con uñas y dientes en firmar eso, pero lógicamente es un país muy pequeño en digamos, un continente de gigantes, un mundo, porque Estados Unidos también está ahí, y al final lo acabó firmando. Creo que no sé si Hungría fue el último que se resistió y vamos, es algo que yo creo que va a salir adelante. De todas maneras, si no pasa de un 15, ya está bien. Porque yo creo que Irlanda, una cosa que quería hacer era que se quitara una cláusula de al menos. Ellos querían que fuera un 15, pero Francia estaba empujando para que fuera al menos un 15. Y claro, al menos es, pues imagínate lo que pueden subir ahí. Uh-huh. Y entonces hemos hablado, pues, generalmente de que es una economía liberal, pero ¿cómo afecta eso a los trabajadores de a pie, por ejemplo, ¿sabes? Pues bueno, yo creo que la mejor prueba, Marc, es que tú y yo estamos aquí y ¿Sí? muchos otros españoles estamos aquí, y yo, como siempre digo, os aseguro que no es por el tiempo y no es por la comida. Tenemos en Irlanda un 4,3% de paro. Y claro, eso afecta al hecho de que, por ejemplo, las cotizaciones que, entre comillas, paga la empresa son más bajas, con lo cual es más fácil contratar. Una empresa, o mejor dicho, una pyme, cuando decide contratar, en plan, ostras, tengo mucha carga de trabajo, quizás necesito incorporar a alguien, el esfuerzo económico que ha de hacer a nivel de cotizaciones es más bajo, con lo cual eso ya ahí pues lo tienes, ¿no? Y luego, una cosa muy importante es que no hace falta, de cara a montar una empresa, no hace falta poner una inversión inicial, que en España no sé si es de 3.000 euros, que no es que sea mucho, pero bueno, puede ser una barrera de cara a empezar. Otra cosa es que no existen las cuotas de autónomos. Tú, si te quieres poner como autónomo, pagas impuestos una vez al año, y en cuanto a la seguridad social es o 500 euros al año o el 4% de tus ingresos, que es lo que sea la cantidad más alta. Compárame eso con en España, que tienes que apoquinar pues unos 300 euros una vez que la bonificación se acaba, ¿no? Y claro, todo el mundo sabe que una empresa que acaba empleando a mucha gente empieza por ahí. Empieza por un señor o una señora que decide ponerse a prestar un servicio, empieza por su cuenta, poco a poco va ampliando, va contratando gente, con lo cual el hecho de facilitar emprender, yo creo que es como una consecuencia o un efecto de que haya tantas oportunidades laborales aquí. Y luego, por supuesto, no podemos olvidar el lado de las multinacionales, es decir, las Google, Facebook, Twitter de turno, que se han venido aquí en parte por la fiscalidad beneficiosa, y que, bueno, tanto Marc como yo trabajamos en una de estas multinacionales, entonces no se puede dejar eso de lado, claro. ¿En qué aspectos notaste más diferencias a la hora de, o sea, diferencias laborales respecto a España con Irlanda? Más allá del salario, ¿no? Que supongo que será una de ellas. Sí. Yo siempre lo cuento, que cuando trabajaba de reclutadora en Barcelona, es verdad que trabajaba en un sector que no es muy bien pagado, porque trabajaba en un call center, y ganaba 21.000 euros al año fijos, ¿no? Y luego tenía un variable que era muy poco. Y luego, cuando me vine aquí, el primer trabajo que tuve fue en PayPal, y de primeras así me ofrecieron 40.000 euros. Y recuerdo que llamé a mi madre y le dije, mamá, que me van a pagar 40.000 euros por lo que hago en Barcelona, por lo mismo, el doble. Y me pareció increíble. Pero como dice Marc, aparte del salario, pues bueno, a nivel de oportunidades laborales, yo en Barcelona tuve una jefa que fue estupenda, pero lógicamente si tú no tienes recursos que ofrecer a tus empleados, puedes ser muy buena jefa, pero no puedes ofrecer lo que te ofrecen aquí, ¿no? Pues como las empresas tienen que tienen que competir mucho entre ellas por los empleados, pues tienes oficinas donde te dan de desayunar, te dan de comer, nosotros tenemos una sala de juegos, un gimnasio. Luego, a nivel, esto puede parecer como muy, no sé, como muy poco importante, ¿no? Pero en el día a día yo creo que hace. Y luego las oportunidades laborales. Yo, cuando en 2018 me harté de reclutar, le dije a mi jefe, Gavin, estoy cansada de reclutar y no voy a renovar mi contrato, porque yo empecé en la empresa en la que estoy ahora con un contrato. Y él lo primero que me dijo fue, no pienses en irte, vamos a ver qué podemos encontrar aquí. Y llegó un momento en el que a mí, como reclutadora, me dijeron que tenía que cubrir un puesto en el área de formación, y cuando hablé con la persona que tenía ese puesto abierto, le dije a mi jefe, oye, que este puesto lo quiero para mí. Y nada, y me moví. Hice el proceso de selección como candidata esta vez y me moví. Y eso
el tema de la movilidad interna es algo que yo en España para mí era ciencia ficción. O sea, es verdad que quizás, repito, trabajé en un sector un poco precario, pero para mí era algo ciencia ficción. Y a nivel de, no sé, de recursos de formación, es que no hay color. Y luego como diferencia, desde el punto de vista de la reclutadora, brutal. O sea, en España, quitando para puestos que tenía que cubrir, que necesitaban noruego y cosas así, los puestos que solo requerían español o español e inglés, era, tú pones la oferta en InfoJobs, te tomas un café prácticamente y empiezan a fluir los currículums y vas llamando, vas seleccionando. Aquí no. O sea, aquí una de las habilidades que más piden a los reclutadores es lo que se llama sourcing, que es el buscar candidatos proactivamente. Es decir, tú aquí pones una oferta y si es un perfil un pelín complicado, no se inscribe nadie o se inscribe gente que digamos su currículum no es el perfil que buscas y tienes tú que ir a LinkedIn, ir a Indeed, a estas webs, a buscar candidatos y a perseguirlos y a escribirles y... Entonces, yo creo que en este mercado el candidato tiene bastante más poder que en España, porque es más competitivo el mercado. Uh-huh. Así que tú crees que por todo lo que hemos hablado en estos primeros minutos, ¿tú crees que eso es lo que hace que el paro en Irlanda sea de 4% aproximadamente y el paro en España sea de 12%? Todos estos ingredientes. Claro, es que son muchas cosas, ¿no? En España hay un montón de regulaciones. Yo tengo una entrevista con un economista periodista que se llama Domingo Soriano, que él cuenta que, por ejemplo, en España hay muchas regulaciones a partir de que una empresa pasa de 50 empleados. ¿Vale? Pues ahora, por ejemplo, ¿no? Irene Montero le dio por decir, todas las empresas de más de 50 empleados tienen que tener un plan de igualdad de género. Y como esto, hay otras muchas cosas que tienen que tener. Bueno, pues en España hay una bolsa importante de empresas que tienen entre 40 y 49 empleados. Porque claro, yo soy empresario, tengo 47 empleados y me pienso muy mucho pasar a 50, porque sé lo que implica llegar a 50 empleados. Y claro, alguien dirá, no van a dejar de ganar dinero por eso. De acuerdo, pero... esto lo que quiere decir es que cuando pasen de 50 empleados es cuando estén súper seguros de que van a poder, digamos, crecer y pasar de mucho más de 50 para que les merezca la pena toda esa carga regulatoria. Uh-huh. Se limitan. Entonces dijiste que ahora estás en formación. Uh-huh. O sea... Claro, yo no imparto formación, estoy en un puesto de coordinación. Entonces yo coordino la formación que dan los equipos de formadores a los que yo doy soporte. Vale. Es un puesto bastante administrativo, la verdad. Entonces el motivo principal por el que sigues aquí es un poco también todo esto que hemos hablado, ¿no? Te has asentado ya aquí junto con tu pareja. Claro, es que, o sea, para nosotros ahora, mi marido es programador y es uno de los perfiles más buscados aquí, entonces para mí volver a España supone una bajada de ingresos que sinceramente no estamos dispuestos a afrontar, considerando que con un vuelo de Ryanair de 2 horas estoy en casa de mis padres. O sea, es que yo puedo entender a alguien que vive en Argentina que diga, ostras, es que estoy muy lejos de mi familia, tal, pero para nosotros estamos muy cerca. Uh-huh. Podemos ir, insisto, con un vuelo de Ryanair, en un par de horas estamos en casa y es que el patrimonio que puedes llegar a construir aquí, porque claro, todo este dinero extra que tenemos aquí, hay mucha gente que se lo gasta durante el mes. Yo tengo compañeros de trabajo que cenan fuera 4 veces a la semana, pero nosotros lo que hacemos es ahorrarlo e invertirlo de cara a futuro. Entonces eso, o sea, para mí esto supone que mi vida cambia un montón por estar aquí y poder aprovechar bien estos ingresos. Uh-huh. Pero siendo asturiana, el tema del clima y la comida, sí lo echas de menos, en plan, ¿sí te afecta en el día a día o no? Sí, a ver, el clima, pues como dices, soy asturiana, entonces no mucho. Sí que es verdad que los 5 años antes de vivir aquí los pasé en Barcelona, que esos inviernos suaves, solecito, a ver, eso se echa de menos. Y la comida, yo siempre digo que si pusieran aquí un Mercadona, vamos, sería perfecto. La comida se echa de menos hasta el punto de que cuando voy a Asturias me hace ilusión ir al supermercado y hay un montón de cosas que, yo qué sé, palmeras de chocolate, aquí no las tienen, por ejemplo. Entonces, cosillas así que, yo qué sé, que te echas de menos, sí. ¿Qué te parece el sistema de impuestos de Irlanda, sabes? ¿Crees que es justo? A ver, la gente que me sigue se escandalizará si yo digo que un sistema de impuestos es justo, pero a ver, la cosa es que en Irlanda la gente, insisto, siempre piensa que las empresas apenas pagan impuestos, un 12,5%, eso no se traslada a los empleados, ¿vale? El impuesto equivalente al IRPF, que se llama Income Tax, aquí hay 2 bandas. Los primeros 40.000 euros tributan el 20% y todo lo que pase de ahí al 40%. Yo creo que con el dinero que gano ahora pagaría más impuestos en España,
Pero una cosa que yo creo que aquí no es justa es que cada vez que hacen una mejora, lo que hacen es elevar el umbral a partir del cual empiezas a tributar el 40%. Cuando yo llegué aquí, en 2014, a partir de 33.000 euros y pico es cuando empezabas a tributar al 40%. Entonces eso lo han ido subiendo, con lo cual cada vez más gente tiene su salario o parte de su salario tributando al 20%, lo que está bien. Pero claro, si yo gano 25.000 euros al año, que es un salario que para un puesto de atención al cliente no es raro aquí, a mí que me subas el umbral a partir del cual tributas al 40 a 40.000 euros no me afecta, porque yo ganando 25.000 euros voy a seguir tributando al 20%. Entonces yo creo que lo que deberían hacer, e intuyo que no lo hacen porque afectaría más a la recaudación, es a lo mejor crear otro tramo de, por ejemplo, el 15%, para los primeros, ponte 15 o 20.000 euros. En vez de cargar el 20% desde el principio. ¿Ahora dónde está el umbral? 30 y... 40. ¿40 ya? 40 justos. O sea, si tú tienes un salario de 40.000 euros o menos, vas a tributar al 20%. Que no es mucho, porque en España tenemos tramos del 30 y pico ya por ese dinero, si no recuerdo mal. Pero claro, insisto, si yo gano 30.000 euros, a mí no me ayuda en nada que tú subas ese umbral. Y luego aparte, ese es el impuesto más grande, ¿no? El IRPF, y luego aparte tienes el PRSI, que es la Seguridad Social, y el USC, que es un impuesto que se sacaron de la manga en 2011, cuando la crisis dijeron, vamos a crear un impuesto temporal, de temporal nada, como todos los impuestos, se quedó y aquí sigue. ¿Ves? Esto es algo que siempre me había preguntado, que era exactamente el USC, lo había buscado alguna vez, pero obviamente no controlo tanto como eso, ¿sabes? Sí, USC significa Universal Social Charge. Yeah. Sí, lo busqué, claro, pero me preguntaba en plan, ¿de dónde salió, sabes? En plan... En temas de sectores laborales, un poco tú que controlas del mundillo, y esta pregunta creo que ya te la han hecho alguna vez, pero me parece interesante hacértela, sería ¿cuáles son los sectores laborales con más demanda aquí en Irlanda? Vale, bueno, yo controlo sobre todo de aquellos sectores en los que recluté, ¿no? A veces alguien me pregunta, oye, yo soy ingeniero mecánico, ni idea, la verdad. Pero lo que así, digamos, por lo que leo, me viene a la mente todo el tema de IT, programadores, ciberseguridad, todo esto, perfiles sanitarios, médicos, enfermeros, una barbaridad, porque aquí, o sea, en España tenemos el problema de que nuestros médicos emigran, aquí les pasa lo mismo, aquí los médicos se van a Australia, se van a Estados Unidos, entonces hace mucha falta, lo mismo que el Reino Unido, y luego también de cara a hispanohablantes que nos puedan estar viendo, con el español puedes trabajar en ventas, B2B, es decir, ventas, yo te llamo desde Salesforce a tu empresa para que, digamos, contrates nuestros servicios, atención al cliente y soporte técnico. Porque aquí, volviendo al tema, ¿no?, de que todas las multinacionales están aquí, pues muchas multinacionales tienen sus oficinas que dan servicio a toda Europa, con lo cual contratan gente que pueda prestar servicio en español, italiano, francés, por eso también aquí hay tanta gente de todos los países europeos. Luego, Andrea, en la línea de la anterior pregunta, también de ámbito laboral, ¿no? Mucha gente, digamos, se preocupa mucho por el nivel de inglés que tienen, ¿no? Porque claro, es importante. ¿Qué tan vital crees que es el nivel de inglés a la hora de emigrar a Irlanda en este caso? A ver, sí, esto es una pregunta que me hace mucha gente y yo siempre digo lo mismo, ¿no? A la gente que no habla nada, le digo, ¿tú en qué trabajo puedes trabajar sin hablar el idioma de quien te tiene que formar para ese trabajo? Sí que es verdad que conozco algunas personas que sin inglés han trabajado pues limpiando habitaciones de hoteles y cosas así, pero claro, entiendo que tampoco quieres estar en ese trabajo mucho tiempo, ¿no? Entonces yo siempre recomiendo que ese tiempo, desde que decides que vas a emigrar hasta que vienes, lo emplees estudiando inglés a saco. Y no solamente estudiando, sino pagando a un nativo para que te dé clases 1 a 1, que ahora con las videoconferencias no es difícil encontrar un nativo que lo haga, porque si quieres progresar, y entiendo que te vienes aquí para ganar un buen salario, pues es muy importante, la verdad. Y yo siempre también digo que la gente no se enrede con el tema de sacarme el proficiency, el advanced, el first. El idioma, o sea, el examen nadie te lo va a pedir. Sí. Nadie te va a decir, dame un título, porque el reclutador irlandés que está aquí no necesita un título que le diga que tú hablas inglés, simplemente te va a llamar por teléfono, si le puedes mantener una conversación bien y si no, pues no bien. Entonces, que la gente se gaste cientos de euros para venir aquí en hacer un examen me da pena por eso, porque es que luego no se va a valorar en absoluto. Y es importante el inglés laboral. Cuando
te pongas a estudiar inglés para venirte aquí, no te encierres en temas de vocabulario de jardinería. No, tú piensas, ¿cuál es mi profesión? Yo qué sé, soporte técnico. Vale, pues todo el vocabulario de soporte técnico que utilizas en tu trabajo, piensa cómo sería en inglés y haz roleplays de entrevistas, o sea, enfócate en el trabajo. Y una cosa que yo siempre digo es que hay veces que, aún llevando aquí mucho tiempo, cuando me preguntan qué hice el fin de semana, en función de lo que haya hecho, me veo perdida en cuanto a vocabulario. O cuando, por ejemplo, fui al dentista para la ortodoncia, tuve que revisar vocabulario de tema de dentista, porque si no, no me iba a enterar de lo que me explicaba la dentista. Entonces, a lo que os quiero decir es que os enfoquéis en aprender el vocabulario necesario para pasar una entrevista, para trabajar, y luego lo demás ya lo irás aprendiendo aquí. Y claro, aunque tengas muy buen nivel, siempre habrá tecnicismos o cosas que no controlas y que habrá siempre lagunas que tienes que seguir estudiando o seguir mirando, ¿no? O cuando fui a comprar el coche, no me acuerdo que le pregunté al señor del maletero y me dijo, creo que te estás refiriendo al capó, porque confundí la palabra maletero con capó. Vale. Porque nunca había necesitado usar el vocabulario del coche y por lo tanto nunca lo había aprendido, hasta que me fui a comprar un coche. Pues yo solo sé decir maletero, que es boot, ¿no? ¿Y el capó? Es que ¿ves? No me acuerdo. No me acuerdo, pero como ya no uso ese vocabulario... Vale. Y luego, en la línea de contratar, ¿no? En la línea y también de aplicar. ¿Qué red flags, así por encima ves, detectas en un currículum, ¿sabes? En plan... Bueno, pues para mí un currículum es muy importante, aunque están como muy desprestigiados ahora, de no somos solo un currículum, vale, no somos solo un currículum, pero de alguna manera yo tengo que ver qué has hecho, ¿no? Entonces, para mí, el hecho de que un currículum no tenga una buena estructura es una bandera roja, en el sentido de que este es el documento en el que tú te presentas y en el que pones todo de tu parte para convencerme de que te contrate. Entonces, claro, si tiene faltas de ortografía o si es de alguien que no es nativo en inglés y tiene errores gramaticales, pues para mí es una bandera roja, sobre todo si luego me dices que tu inglés es bueno, ¿no? Y... muchos hiring managers, que son los jefes que tienen el puesto abierto, ¿vale? Y con los que el reclutador interactúa, pues muchos se preocupan, lo típico, por los huecos temporales, porque la persona lleve mucho tiempo sin trabajar. Esto al menos aquí cada vez menos, porque siempre se piensa, quizá ha estado cuidando a los hijos o tal, o algún padre o madre mayor. Y volviendo al tema de cómo es el mercado laboral aquí, es que estas cosas que preocupan sobre el currículum aquí, entre comillas, tienen menos efecto porque, como, insisto, hay tanta competencia entre empresas por la gente, tienes que tener más manga ancha. O sea, en España, si yo tengo 500 candidatos en mi oferta, voy a ser súper estricta y puedo permitirme el lujo de seguir revisando hasta que encuentre el currículum clavado que quiero. Pero aquí no. Aquí, si quieres cubrir el puesto medio rápido, tienes que decirle al manager, va, pero ¿qué más te da? Velo, y luego ya ves que a lo mejor no es tan malo como parece, y en fin. Vale. Esto es una diferencia importante, ¿eh? Claro. Y me hace gracia que digas bandera roja, ¿sabes? Nunca lo había escuchado en castellano. Yo no sé si se usa esa Claro, a veces lo uso en español porque como en inglés se usa tanto, tiendo a pensar que la gente la va a entender. Una red flag, bandera roja, es como una señal de alarma, vamos. Sí, pero no sé por qué siempre lo digo en inglés, no sé por qué, pero está guay castellanizarlo aquí. Y después, ya que estamos en este punto, pues os presento mi idea de vídeo que se hará si hay participación, si no. La idea es corregir currículums de la gente, ¿vale? O sea, que nos manden currículums y nosotros, yo me encargaría de privatizar, o sea, de quitar el nombre, ¿sabes? De despersonalizarlo. Y la idea sería eso, que nos mandaseis currículums en mi dirección de mail, esta que está en pantalla. Y si recibimos, yo qué sé, de 5 a 10 currículums, yo creo que daría para un vídeo y pienso que sería interesante hacerlo con Andrea. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Que nos mandéis currículums, incluso los viejos de cuando llegasteis aquí, para si están peor, ¿sabes? O si os animáis, yo prometo que no salgan ningún nombre ni ningún dato personal, ni teléfono ni nada. Y entonces con Andrea, si le interesara hacer este vídeo, pues haríamos esta segunda parte revisando currículums. Me parece interesante, sí. Podría estar divertido. Yo también daría mi opinión, pero como más en plan de risa, bueno, no de risa, pero más poco técnica. Y luego Andrea, pues la opinión más técnica desde el punto de vista de una reclutadora. Y también podría añadir que nos envíen el currículum y nos digan para qué puesto lo han usado, porque eso es muy importante, a qué puesto estás aplicando. O sea, a lo mejor un currículum, si tú me dices estoy aplicando un puesto de atención al cliente, te digo vale, está bien, pero si me dices estoy aplicando un puesto de recepcionista, te digo yo cambiaría esto. Entonces, claro.
Sí, es importante eso. Sí. De hecho, lo quería decir, pero se me olvidó. Entonces, nos mandáis esto el currículum, si os animáis, y para qué puesto aplicasteis, incluso si queréis la cover letter, para que le echemos un ojo también, si queréis. Pero eso, depende de vosotros que hagamos este vídeo, y también si le quieres dejar un like a este, pues bienvenido es. Seguimos. Otro tema también que me preguntan mucho, seguro que a ti también te han preguntado, es el tema de la edad y el estigma en la edad, ¿sabes? ¿Hay estigma, consideras que hay estigma para contratar a gente en temas de la edad? Ya que me gustaría matizar que, claro, en el currículum no pones la edad, pero en muchas plataformas internas de cuando tú aplicas a una empresa de estas, te piden la edad. ¿Te pide la fecha de nacimiento, quieres Sí. decir? Ah. Entonces, ¿tú qué crees? Pues mira, yo tengo un vídeo que además fue bastante visto, yo creo que fue el primer vídeo que grabé, donde decía que yo nunca en mi vida, y os aseguro que hice muchas ofertas de trabajo, hablé con mucha gente que contrata, nunca vi nada referente a brecha de género, nada que me haga interpretar que para el manager el género del candidato es importante, nunca en la vida, y nunca he escuchado a un reclutador decirme que lo vio, pero no puedo decir lo mismo con la edad. A ver, nunca un manager me dijo no lo quiero porque es mayor, pero sí que ves comentarios que, ay, es que claro, a ver si igual no se adapta bien al equipo. Y claro, yo trabajaba en un call center, la mayoría era gente muy joven, pues un equipo de 20añeros. El manager no te dice mi equipo es de 20añeros, pero lo sabes, ¿qué quiere decir eso? Es que claro, no sé si va a adaptarse, tal. A mucha gente la incomoda el hecho de liderar gente más mayor. O sea, pensad en un manager de 30 años y que si le pones un candidato de 50 años, pues siente que no tiene autoridad para liderar a esa persona. Entonces yo creo que ahí está, es parte de la razón por la que hay esa, digamos, resistencia. No es algo que haya visto muchísimo, pero lo he visto alguna vez, en España. Y aquí, claro, la cosa tricky, como complicada de esto, es que tú en realidad no estás en la mente del manager. Entonces, si yo presento 3 currículums al manager y uno me lo descarta porque dice, no, es que la experiencia tal, yo nunca sé si es por la edad. Es algo que tampoco te van a decir a las claras. Entonces, ese es un problema de las políticas que mucha gente quiere que se adopten en cuanto a eliminar el sesgo al contratar. Es que nadie nunca te va a decir es por esto. Y siempre van a poder descartar a candidatos por la razón que quieran. Porque tú no puedes obligar a alguien a contratar a otra persona. Sí que creo que existe en el tema de la edad, pero volviendo, y sé que me repito, pero es que es súper importante, cuando tienes un mercado laboral en el que, digamos, el candidato tiene más fuerza, tiene más poder de negociación, estas cosas se reducen, porque insisto, si pasa un mes y yo no encuentro un candidato apto, a lo mejor ese que inicialmente había descartado porque claro es mayor, igual no aprende bien el sistema informático, pues le doy una oportunidad, porque es que si no, no cubro el puesto. Por eso tenemos que conseguir un mercado laboral donde las empresas, haya mucha empresa que compita entre sí, porque eso nos beneficia a todos. Entonces, no sé, quizá no es estigma, ¿no? Pero sí que es como un cierto, no sé qué palabra usar, ¿no? Pero... Sí, porque... O sea, claro, esto a lo mejor si hablas con una persona que esté acostumbrada a reclutar puestos de liderazgo, directivos y tal, pues no te dice lo mismo, pero yo nunca he reclutado directivos, la gente que yo reclutaba eran pues gente que no es manager, ¿no? Que no es jefe de equipo, entonces siempre tienen esa resistencia de... Ay, es que alguien mayor, claro, va a preferir un puesto más... Creen que están sobrecualificados también, sí que puede haber esa resistencia, sí. Bueno, pues me sorprende que lo digas tan claramente, ¿no? Porque es un tema que quizá no se puede palpar bien con los ojos, pero pienso que desde tu perspectiva pues lo podías... Se percibe, sí. Se percibe. Wow. Y ya que hemos hablado de red flags en un currículum, te quería preguntar así brevemente, red flags en una entrevista. Pues algo que a mí muchos managers me han dicho de descarto a este candidato por esto, es por comentarios que hagan entender que no vas a durar. Es decir, tú como manager, sobre todo en los puestos que yo reclutaba de atención al cliente, soporte técnico, donde tienes que aprender un montón sobre el producto, claro, hay una formación, ponte, de 15 días, que costea a la empresa y todo esto. Sé que en España a veces no, pero aquí sí. Es una formación larga, ¿vale? Imagínate que luego la persona en 6 meses se te va, pues te hace un roto en el equipo. Reclutar es muy caro. Entonces, claro, quieren una persona que saque trabajo adelante y que dure. Entonces, claro, si dices comentarios que den a entender que tienes un negocio aparte por tu cuenta, o
muestras que tienes una gran vocación por otra cosa. No, yo estoy en atención al cliente, pero a mí lo que me gusta de verdad es las finanzas y, a ver, no vas a decir en cuanto pueda me moveré a un puesto de finanzas, pero con que digas que te gusta muchísimo otro área ya das una señal de, ostras. O gente que dice que quiere promocionar muy rápido. Yo he tenido managers que me dicen, chicas, que tiene 22 años, tiene un año de experiencia laboral y me está diciendo que en un año quiere ser manager. Claro, tú sabes que no va a poder ser así, pero lo que tampoco quieres es una persona que en cada reunión que tengas con él te esté diciendo es que cuando voy a promocionar, es que quiero ser manager, quiero crecer, que sí, que todos queremos crecer, pero hay que sacar trabajo adelante también. Claro. Entonces, el tema de la rotación es algo que la gente que entrevista tiene muy en mente. Luego también hablar mal de otros. Una persona, un candidato que te está hablando mal de su anterior empresa, de sus compañeros, puede que tengas razón, yo siempre lo digo, pero quien tienes delante no te conoce. No sabe si eres la típica persona que solo ve lo negativo, que no valora las cosas positivas. Entonces eso nunca lo hagas. Se puede expresar lo mismo sin hablar mal de otros. Mejor hacer autocrítica que criticar a otros. Claro, o lo típico, también lo que dices, ¿no, Marc? Gente que no hace autocrítica, que todo es culpa de otros, que no asumen los propios errores, sí. Wow, pues consejos muy interesantes. Mi housemate Jamil, recuerdo que lo contrataron, pero cuando hizo el proceso le preguntaron eso, ¿no? En plan, ¿qué planes de futuro o algo así por el estilo? Y dijo que le gustaría estudiar medicina, ¿vale? Y eso seguramente se lo tomó como una red flag porque en plan no le gustó bueno, la persona con la que le estaba haciendo la entrevista y tal, pero finalmente lo contrataron, pero sí que él notó que no le gustó ese punto. Claro, ¿sabes? A ver, también depende del puesto. Tú también como reclutador sabes que hay puestos en los que la persona no va a estar toda la vida. Ni va a estar... Por ejemplo, en mi empresa la gente se sabe que a partir de los 2 años la gente que esté de cara a cliente... No de cara a cliente, dando soporte a cliente por teléfono, email, chat, lo típico, más de 2 años no van a durar. Y si duran 2 años, pues ya está bien, ¿no? Entonces, en ese sentido, si es un puesto, digamos, poco cualificado... Pero claro, si a mí me dices quiero estudiar medicina, yo pienso... ¿En septiembre te me vas a ir? O a lo mejor te pregunto, oye, ¿cuándo? Y si me dices, no, es para largo plazo, pues bueno, insisto, si no tengo más opciones, porque siempre es dependiendo de qué otras opciones tengo, pues igual te doy la oportunidad. Supongo que fue eso lo que dijo, en plan a largo plazo, en algún momento, ¿no? Claro. Para salvarlo un poco. Después, como comentábamos, 8 años en Irlanda. ¿Alguna experiencia que te haya marcado en especial para bien? Bueno, para bien, es verdad que es algo que ya viví en Barcelona, pero no tanto. El tema de trabajar con gente de otros países está muy guay. O sea, porque es, no sé, aprendes cosas que se hacen en otros países. Parece una chorrada, pero cuando llega Navidad, pues que la gente cuente, pues mira, en mi país hacemos esto, este tipo de cosas. Vale. Creo que está guay. ¿Y para mal? Bueno, la única experiencia negativa que tuve aquí es que nos robaron el coche. Ostras. Sí, fue... La Garda, la policía nos dijo que ahí, por mi barrio antiguo, había como un grupo de chavales que se divertían así, robaban un coche, lo llevaban a un descampado y se divertían en desguazarlo. Lo encontraron desguazado. Entonces, yo el coche lo compré porque tenía que ir muy a menudo a Dundalk, que es un pueblo que está cerca de Irlanda del Norte por trabajo, cuando estaba en PayPal. Pero cuando nos lo robaron yo ya había cambiado de trabajo y la verdad no lo usábamos mucho. Así que cuando el seguro nos dio el valor del coche, lo usamos para construir el depósito para comprar el piso. Así que, digamos, lo veo por el lado positivo de que nos ayudó a dar ese paso. ¿Qué barrio era el antiguo? Pues era este. A ver, es verdad. Es verdad que es un barrio muy grande. Es un barrio bastante grande, pero sí, era este. La parte, no sé si sabes cuál es Finglas Road, por donde baja el 140, al centro. Pues yo vivía justo al otro lado de Finglas Road. Y a ver, que estuvimos allí 3 años y pico y nunca tuvimos otra mala experiencia, pero sí, el coche estaba ahí aparcado y nos lo robaron ahí. En esto. Que justamente creo que el anterior vídeo que subiré al canal, o sea, ya estará subido cuando hagamos este, es yo enseñando los 2 barrios que he vivido, que son en teoría de los más peligrosos, Ballymun y Finglas. O sea, Ballymun creo que es peor, ¿eh? Sí. Y bueno, os voy a dejar el vídeo por aquí, creo que es, siempre lo confundo, sí. Pues ya estará subido si lo queréis echar un vistazo. Es básicamente yo hablando, bueno, caminando por los barrios, entrevistando gente así por la calle, en plan si piensan que es peligroso y tal, puede que os guste. Y ya que comentas lo del piso, no sé cómo ha sido tu experiencia, ¿estás contenta de tener tu propia propiedad, no? Sí. Además es que la cosa es que nosotros nos vinimos de Barcelona con 3 gatos
Y claro, encontrar un piso donde nos aceptaran a los gatos fue una historia. O sea, prácticamente al llegar, era 2014, el tema de la vivienda no estaba tan mal como ahora, pero prácticamente lo que hicimos fue ir a Daft, que es la web El Idealista, digamos, de España, Sí. pusimos el filtro, se admiten mascotas, y prácticamente cualquier cosa que pudimos pagar, la O sea, fuimos a ver. ¿lo encontrasteis? Sí. Encontramos un piso que el señor no le importaba, luego la mujer se resistió un poco, las cortinas, tal, y le dijimos, mira, te damos el depósito que nos pides, te lo doblo, para compensar cualquier destrozo o tal, y aceptaron, afortunadamente. Pero fue muy difícil. Wow. Y claro, el hecho de haber comprado vivienda y pensar, de aquí no me echan, eso la verdad que es una tranquilidad enorme, sí. Esto me preguntan a veces también, ¿cómo lo hago para traer a mi mascota? ¿Dónde busco? Es que es un poco relacionado con lo que hablábamos antes de que cuando hay mucha competencia empleadores, entre comillas, no puedes escoger, pues con la vivienda pasa lo mismo. Hay muchísima competencia entre inquilinos, con lo cual el propietario puede escoger a placer. O sea, dice, no, es que quiero un inquilino que no tenga mascotas, que no tenga niños, que gane más de X dinero. Lo vas a encontrar, porque tal y como está el mercado... Pero ¿tú crees que es tan heavy la crisis del alojamiento en el sentido de que, no sé, he visto vídeos del fin de Irlanda, en plan, no se puede vivir aquí, o ¿sabes? ¿Cómo lo A ves? ver, yo creo que es muy heavy porque, o sea, cuando vas entrando en Daft y vas viendo el número de propiedades en alquiler, es que ves cómo baja brutal. Y hay más propiedades en alquiler en Gijón, que es una ciudad, como todos sabéis, de tamaño medio, no es Madrid. Hay más propiedades en alquiler en Gijón que en todo Dublín, que es la capital del país. O sea, el tema es muy complicado, sí. Es verdad que eso te lo escuché, creo que te lo escuché decir en un vídeo, que depende mucho también de lo espabilado que tú seas. O sea, yo conozco un chico que se vino aquí a trabajar en una empresa que se llama Workday. Sí que es verdad que Workday le puso a una persona que le ayudó a encontrar casa, pero el chaval fue muy espabilado. Cada vez que había una propiedad iba el primero a verla. ¿Para comprarla? No, para alquilar. Bueno. En cuanto, o sea, no se lo pensaba mucho, decía, vale, la quiero, te doy mis datos, tal. O sea, hay que tener mucho empuje, ¿no? Pero claro, si el mercado fuera de otra manera, no haría falta ser tan así, ¿no? Tan... Claro. Pero... Sí. Buen punto. ¿Y qué es lo que más te llena de tu trabajo, por ejemplo, sabes? Pues ahora, a ver, mi trabajo me gusta porque la razón por la que dejé reclutamiento es porque yo no sentía que mi trabajo dependía de mí. O sea, yo podía hacerlo todo lo que se espera que haga, y tener que ir a una reunión con el manager y decirle, mira, no tengo nadie porque he escrito a 40.000 personas, nadie me ha respondido, nadie está interesado en el puesto, en plan, más no puedo hacer. Y eso a mí me mataba. Eso de yo pensar, he hecho mi trabajo y que no tener... Y cumplía objetivos siempre, nunca tuve problemas. Y lo que me gusta de mi trabajo de ahora es que sé que depende de mí. O sea, tengo tareas que sé que si le echo horas, las acabo. No dependo de que otra persona haga nada para hacer mi trabajo. Mientras que siendo reclutador, dependes de que el candidato te conteste, aparezca, que esa es otra, cuando tiene que empezar a trabajar... En fin, entonces eso sí que me gusta. Breve opinión sobre la sanidad de Irlanda, ¿qué opinas? A ver, la sanidad no es muy buena. O sea, no sé si la audiencia sabe cómo funciona aquí. La atención primaria es completamente privada. Un médico tiene su consulta de atención primaria como un mecánico tiene un taller. O sea, es un negocio más. Tienes que pagarlo, exceptuando si tienes bajos ingresos, que tienes la tarjeta del médico que te costea la atención primaria. Pero, por ejemplo, nosotros nos tenemos que pagar la sanidad. A mí, personalmente, no me parece mal. Y luego está el tema de los hospitales, que también tienes que pagar, pero ahora en abril lo van a quitar los cargos de hospital. Y bueno, tiene los mismos problemas que hay en España. Largas listas de espera, pocos médicos, está saturada, etc. Entonces... A ver, cualquier persona te diría que es mejor en España porque no tienes que pagar la atención primaria, Claro. Pero bueno, yo creo que los dos sistemas no funcionan muy bien en general. O sea, si tuvieras que escoger te quedas con el español, pero estás conforme con el irlandés. Sí. Supongo que tendrás tu seguro privado de empresa o tuyo personal, ¿no? Porque la empresa nos paga el seguro. Y está bien. O sea, no es un seguro que te cubre bastante todo. Sí, a ver, la cosa es que en España, si no recuerdo mal, tú cuando tienes un seguro no pagas, o pagas por adelantado y luego te lo devuelven todo, pero aquí, yo por ejemplo, el médico de atención primaria, cuando voy el seguro me devuelve el 75%. O sea, yo tengo que pagarlo por adelantado y luego hago la claim, que se llama, y me devuelven el 75%. El mío de Accenture me devuelven el 50%, o sea... Nosotros era el 50 hasta este año. Lo mejoraron un poco. Lo han sí. cambiado. ¿Crees que si las políticas económicas de España se asemejaran más a las de Irlanda,
¿la economía de España iría mejor o no es tan fácil como eso? O sea, no es tan simple. A ver, la cosa es que esto es algo que se construye en mucho tiempo. Claro. Irlanda era un solar en los 80, yo tengo compañeros que lo recuerdan, y era un país miserable en los años 80. Luego también sufrió bastante la crisis de 2008 porque tuvo una burbuja de vivienda brutal. Pero quiero decir, lo empezaron a construir hace tiempo. Pero bueno, en algún momento hay que empezar. O sea, yo creo que avanzar en la buena dirección sería empezar, sí, a moverse hacia estas políticas. Y ahí, la cosa es que hay muchísima regulación de la que, digamos, come mucha gente. Está el tema Claro. de las pensiones, que es el elefante en la habitación, del que nadie quiere hablar. Entonces es complicado, es complicado. Eso te quería preguntar de las pensiones brevemente, porque soy bastante ignorante en el tema. Pero tú tienes la pensión pública, digamos, se puede decir así. ¿Aquí dices? Sí, que son, bueno, trabajar 11 años, ¿no? En verdad, Para cobrar la mínima creo que son 10 o 11, sí. 10 o 11, porque me dijeron que es como un año más, no sé por qué razón. Tú tienes la pública y después está la que te puedes hacer por tu cuenta en una empresa, ¿no? Entonces, ¿tú si te haces las dos, cobras las dos? ¿O cómo funciona? No entiendo mucho. Sí, la cosa es que, o sea, en España todo es, entre comillas, pensión pública, y quien quiere, por supuesto, se hace un plan de pensiones privado y lo complementa, pero aquí la cosa es que la gente tiene muy metido en la cabeza y es muy consciente de que no va a poder vivir solo con su pensión pública. Aquí la máxima pensión pública que hay son unos 1.017, 1.018 euros, que no da para vivir. A ver, si tienes la vivienda pagada, tal, bueno, pero en general la gente sabe que tiene que complementar. Y sí, luego tú puedes suscribir un plan de pensiones privado o invertir por tu cuenta, como hago yo, que yo no tengo plan de pensiones, para complementar eso. Y luego hay un sistema que va a implementarse el año que viene, que va a ser obligatorio, en el sentido de que van a apuntar a todo trabajador por cuenta ajena, y luego esa persona se puede borrar a los 6 meses. Y luego a los 2 años te vuelven a apuntar, y luego si te borras ya te dejan en paz. Pero es como una manera del gobierno de decir, venga, apúntate, porque saben que esto se mueve por inercia. Que mucha gente pues no empieza a pensar en su jubilación pues por inercia, por pereza. Entonces, claro, si te apuntan, ellos confían en que por esa misma inercia te quedes. ¿Y en qué consiste este sistema? La cosa es que de tu nómina te van a retener X dinero que se va a usar para aportar a un plan de pensiones. Creo que va a haber unas 4 opciones que tú puedes escoger, ¿no? Entonces tú aportas, ponte 1 euro, tu empresa va a tener que aportar 3, no, perdón, tú aportas 4 euros, la empresa aporta 3 y el Estado 1. Es decir, el Estado y tu empleador van a complementar, van a aportar también al plan de pensiones que va a ser construyendo. Y esto es lo que esperan que haga que más y más gente llegue a la edad de jubilación con algo más que la pensión pública. Porque la pensión pública aquí es baja, es baja. Pero digamos, si yo estuviera aquí 11 años, digamos, que no lo sé, y me hiciera también un plan de pensiones de mi empresa, digamos, el privado, yo cobraría los dos. Sí, a ver, yo... una de las razones por las que no tengo el plan de pensiones que ofrece mi empresa es porque no sé lo fácil que es cobrarlo si no vives aquí. Yeah. Y luego, como tengo mi propia manera de invertir, es como que no me preocupé mucho en mirarlo. Y hay gente que me dijo que soy tonta porque la empresa aporta también. Entonces, entre comillas, estoy perdiendo dinero gratis, pero bueno. Y luego, si tú, digamos, cotizas aquí, generas aquí el derecho a pensión pública y te vas a España, tú puedes cobrar por esos años que has cotizado aquí, por acuerdos que tienen los dos países. Entonces, cuando llega el momento de jubilarte, tú vas a la Seguridad Social a rellenar el formulario para solicitar la pensión, hay un apartado que te dice experiencia laboral en el extranjero, y ahí puedes aportar la experiencia que tú tienes aquí. Necesitarás pedir una vida laboral aquí para, digamos, justificar los años que has trabajado cotizado en otro país. Esto te quería preguntar porque veo que la gente lo pregunta en los grupos de Facebook, entonces es así, ¿no? En plan, sí. necesitas un documento, creo que se llama U1 o algo así. ¿O no? El nombre no lo sé, es como el equivalente a la vida laboral, donde Irlanda te dice, mira, pues esta persona ha cotizado esto, ha trabajado estos años, y eso tú lo usas para pedir la pensión en España, sí. O sea, ¿te computa como si estuvieras cotizando en España? Claro, no sé si te computa, porque aquí las pensiones, insisto, son más bajas, entonces no sé si te computa como si estuvieras cotizando aquí o allí, no lo sé. Bueno, es una incógnita, pero se puede, digamos, sí. hacer. ¿Hay algo, Andrea, más que quieras añadir que encuentres relevante? No, creo que, vamos, hemos cubierto bastantes cosas. Hay una cosa que sí que me gustaría decir
comentarios que he escuchado a veces, ¿no? De gente que se viene aquí y dice, no, pues al final no es para tanto porque el dinero que ingresas de más lo gastas. A ver, sí que es verdad que la vivienda es más cara, pero también lo gastas si quieres. Yo conozco a gente diciendo eso, que luego ves que, pues eso, cenan fuera un montón de veces por semana, tal. Claro. Entonces tú, por mucho que ganes, si se te va por el sumidero en gastos, claro, no... Digamos que no sacas nada de eso, no ahorras nada. Depende del estilo de vida de cada uno, ¿no? Claro. Pues nada, Andrea, ha sido un placer tenerte aquí. Revisad su canal si no lo conocéis, que puede que mucha gente que nos siga a los dos, bueno, mucha gente, pues algunas personas habrá, ¿no? Pues es un contenido distinto, pero también a veces tratamos temas pues parecidos, ¿no? Sí, para mí lo de vivir en Irlanda es algo entre comillas secundario. O sea, la idea de mi canal es, yo como trabajé reclutadora, pues aportar un poco mi experiencia, ¿no? El conocer desde el otro lado cómo son los procesos de selección. Y luego también el tema de la difusión de las ideas del liberalismo económico, que para mí es muy importante, no es algo como que tengo muy ahí. Y claro, vivir en Irlanda pues es un poco... Lo enlazo con estos temas, pero es algo secundario. ¿Hay alguna red social que quieras también añadir para que la ponga en la pantalla o así? Bueno, estoy en Twitter y en Instagram como Andrea Margon. Vale, pues lo dejaré por aquí. Un saludo también a los miembros del canal. Me puedes seguir también en Instagram por aquí. Y nos vemos más pronto que tarde o más tarde que pronto con un nuevo vídeo. Until